Bueno, está el profe Pablo Hueve, que es tan prestigioso y le hacen notas de todos lados, lo llaman de todas partes, por eso estuvo demorado nada más que un ratito, porque ahora vamos a charlar con él sobre lo que sucedió en Venezuela, hablamos de política internacional, hablamos de Pablo Hueve. ¿Cómo andás, profe? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías, compañeras, compañeros de la emisora, del control central, de la producción, audiencia? Es un privilegio estar en comunicación con ustedes. Y bueno, Matías, presumo que si no lo saludan por correo, valen, me parece, algunos de los calificativos que Maduro dio en conferencia de prensa. Para, Pablo, acaban de escribir, perdón, Gaby puso, jaja. Bueno, ya listo. está. Bueno, perfecto. Saludos, Maduro. Retiro lo dicho. Sí, si no iba a ser muy fuerte, profe. Bueno, Sí. profe, ¿qué pasó ayer en Venezuela? ¿Ganó Maduro? Sí. A ver, uno no sabe Sí. si los legisladores argentinos recibieron algún sobre en la Cámara de Diputados para votar distinto de lo que su propio partido había votado en el Senado. Es muy difícil saber lo que ha pasado en otro país. Los Muy bien. datos que uno tiene, Muy bueno. yo me baso fundamentalmente en silencios y en líneas de gobiernos de los cuales normalmente no sospecho. A ver, acá hay algo positivo. Veamos lo primero. Hubo un acuerdo en Barbados Sí. donde la oposición acepta participar en las elecciones. Esto es bueno porque eliminaba el riesgo de deslegitimar a las elecciones, al proceso electoral, llamando a la abstención, al voto en blanco o no participando. Pero el gobierno mantuvo proscripción a partidos, no levantó sanciones en contra de candidatos, y de hecho que el candidato opositor hasta hace 2 meses no lo conocía nadie. Es un diplomático muy mayor, 74 años, pero que tenía el apoyo de los principales partidos que forman parte de la ex-MUD, el PUD, la Unidad Democrática. Bien. ¿Cuáles eran las sospechas? Sí. Digo esto para no creer que todo opositor se sentía representado por González Urrutia. Ajá. De que, como era una persona sumamente prudente y una persona que no iba a salir con los talos de punta, de hecho es el único que no ha declarado nada hasta ahora, se pensaba que podía ser el títere de Corina Machado, de María Corina Machado, o de Leopoldo López. Eso también generó algunas sospechas, algunos temores. A ver, se vota, perfecto. Supuestamente están prohibidas las bocas de urna en Venezuela. Sin embargo, ayer desde el mediodía empezaron a aparecer datos de una supuesta encuestadora Sí. que decía que estaba ganando el presidente Maduro. Luego salen las Fuerzas Armadas de la mano del ministro Padrino López a eso de las 4 de la tarde a decir que van a garantizar la paz, que van a defender los resultados electorales y que no van a permitir la injerencia, bla, 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 bla. Las Fuerzas Armadas. A las 5 de la tarde, o sea, 1 hora antes de Venezuela, estoy hablando de que se cerrara el proceso electoral, aparece el vicepresidente del PSV, quien dice: no podemos dar datos, pero podemos dar caras. Lo que empieza a generar aplausos, etcétera, y uno dice, perdón, pero si el sistema es electrónico, si no había bocas de urna, ¿cómo se estaban proclamando vencedores? Yo les voy a dar un dato que un sociólogo amigo me dio. Caracas es tierra opositora. Sí. El chavismo necesitaba ganar por paliza en el interior, y podemos pensar que efectivamente ha habido un triunfo cómodo en el interior. Ahora, en la capital no hubo la afluencia de votantes que se pensaba, y en el interior tampoco. Es decir, se partía de la base, según las encuestas, de que iba a votar el 70%. Estamos hablando de que habría votado el 59%. Bajo. Es bajo, Muy bajo. pero Muy bajo. recuerden que en Venezuela el voto es voluntario. Y recuerden que Caracas, he tenido la posibilidad de estar varias veces, Caracas es una ciudad enormemente extendida, y si ustedes tienen que ir de una punta a la otra, por ejemplo, una de las prácticas que suele hacer el oficialismo cuando ve que puede tener una elección difícil, es pocos días antes cambiar los lugares de votación. De hecho, entren en la página del CNE y van a ver una solapa
donde dice que hay reformas en las mesas de votación. Bueno, si alguien va a votar en un lugar y le dicen que no, que en realidad usted tiene que ir a votar a otro lugar que queda a 15 kilómetros, lo más probable es que esa persona se vuelva a su casa. Sí. Claro. Ayer estaba mermado el transporte urbano, de hecho la oposición no pudo usar colectivos, pero la cuestión es que cuando habla el presidente, el rector, uno de los rectores del CNE, a las 1:20 de la mañana hora argentina, 12:20 hora venezolana, empieza diciendo que hubo un hackeo al sistema. Es lo que dice. No hay pruebas, no hay ninguna manifestación, acusa a un grupo de países, entre ellos Argentina, no lo acusa Milei, pero acusa a Mauricio Macri, y por supuesto a Santos y a Uribe desde Colombia y a otra serie de personas. Sí, sobre todo, digo, Macri ya se estaba pronunciando en Twitter en esos momentos, Sí, o antes. sí. Claro. Y de hecho le estaba pidiendo a Brasil, Sí, a Lula le Macri, sí, le sí. está pidiendo a Brasil, Sí, digamos, sí. Que se manifieste. Exacto. Ellos dan que con el 80% de urnas escrutadas, el presidente ya tiene el triunfo de una manera irreversible, 51 a 44, casi 8 puntos de ventaja, y esto llama la atención, porque ¿cómo es el sistema? Les cuento, es muy parecido al de Marco Juárez. Ustedes votan en una computadora, Sí. pero hay un disco rígido que guarda los datos, pero además tira un comprobante. Ese comprobante se mete en una urna de cartón. Bien. ¿Qué dice la oposición? Nosotros tenemos las actas firmadas por las autoridades de mesa, donde tenemos las pruebas por los papelitos que están en las urnas de cartón, de que no tiene nada que ver con lo que se transmitió al CNE. Y según esto que nosotros tenemos, eso dice María Corina Machado, Sí. ha ganado González Urrutia por el 70%. Uf. Omite decir que ellos tienen el 40% de las urnas controladas, no el 100%. De todas maneras, eso estaría poniendo en tela de juicio los datos del CNE que hasta el día de hoy no están publicados en las redes sociales. Claro. Y quiero cerrar el Sí. largo y tedioso monólogo con una frase, simplemente que tiene que ver con lo que a mí me hace preocupar. Sí. Boric, Lula, Pedro Sánchez, Josep Borrell, pero fundamentalmente Celso Amorín. Estoy hablando de personas que o son socialistas o vienen de una larga militancia en la izquierda y que no tienen ningún motivo para cuestionar a Maduro. Es más, el gobierno de Brasil ha sido el abogado en la práctica de Maduro y de Venezuela internacionalmente muchísimas veces, y ha sido el intermediario ante Estados Unidos Sí. para el aflojamiento de muchas de las sanciones que permitieron que Venezuela los últimos 2 años creciera un 5% promedio en su PBI y bajara la inflación. Pero ayer Celso Amorín, que les digo es uno de los intelectos en relaciones internacionales más sólidos de Occidente, es el teórico del PT y es intelectualmente superior. Él dijo que le resulta difícil de creer en los datos que dio el CNE. Fuerte. Mantiene silencio Lula, Sí. Boric ha dicho que descree de los resultados, Pedro Sánchez, hay que leerlo entre líneas, insta, porque tampoco puede enemistarse con la derecha de España, que fue expulsada de Venezuela, deliberadamente iban a provocar y lograron su objetivo, que es que no se los dejara entrar, me refiero al PP y Vox. Y Pedro Sánchez dice que aboga por la transparencia, bla, 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 hay que leer entre líneas, señores, aclaren esto. Y Josep Borrell, español, socialista y el canciller de la Unión Europea, ha llamado a respetar los resultados democráticamente probados y transparentes. Es decir, lo que se le está pidiendo a Maduro es, por favor, poner las cartas sobre la mesa y demostrar todo esto que está pasando. Sí. Con respecto a eso, Pablo, en nuestro país, bueno, no se han pronunciado, más allá de si el gobierno nacional y Javier Milei el ataque en contra de Maduro. Maduro también lo ha elegido como rival, sobre todo de lo discursivo, ¿no? Pero tampoco dejaron entrar a Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad Sí, le pidieron que no fuera. Bueno, sí. Alberto Fernández no fue. ¿Por qué? Porque él dijo que estaba de acuerdo con la manifestación de Lula.
Sí. Lo llamaron desde Venezuela y le dijeron, mire, no ha caído bien su manifestación, Ajá. le pedimos que no venga. Por eso también el silencio de Cristina es Sí. llamativo, Sí. y en ese sentido, ojo, porque estamos al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que necesita Maduro? Y les voy a explicar por qué. Ah, mira. Maduro no quiere cometer el horror del gobierno fascistoide de Ecuador, que manda a la policía y los militares a violar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y meterse en la Embajada de México y sacar a una persona que había pedido asilo político. Ustedes saben que hay opositores venezolanos en la Embajada Argentina protegidos por el gobierno de Milei. Milei les ha dado el estatus de asilo político, Sí. pero el gobierno de Venezuela no les da el salvoconducto. Si rompen relaciones diplomáticas, lo que se hace es decirles, señores, tienen 72 horas para abandonar Venezuela, si ustedes quieren se quedan, pero pierden la inmunidad diplomática. Y a partir de ahí, las personas que están dentro de la embajada sí pueden ser detenidas por el gobierno venezolano. Según el dato que estoy viendo en este momento, hay 8 países de América Latina Sí. hacia los cuales el gobierno venezolano desde los cuales el gobierno retiró los embajadores y expulsó también a su vez a los embajadores. Yo creo que Milei va a buscar la ruptura de relaciones también, Ujú. pero quisiera decir, es lo que acabo de decir en otra emisora, Sí. que más allá de los cuestionamientos que uno puede hacer al proceso y las sospechas que hay, lo del gobierno argentino anoche, con una canciller y una ministra de Seguridad Sí. prácticamente asediando una embajada, violando cuestiones elementales de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, fue lamentable. Sí. Una canciller no puede caer tan bajo y una ministra de Seguridad no puede hacer de la provocación internacional una forma de hacer política. En este contexto pueden pasar 3 cosas. Primero, que la derecha de Corina Machado y Leopoldo López comience a generar episodios de violencia, ya los estamos empezando a ver. De Sí. todas maneras, el gobierno tiene las herramientas para reprimir. Lo segundo, la presión internacional. La presión internacional se está empezando a ver. Me llama la atención la tibieza de Estados Unidos, Sí. que tiene que ver, me parece, con el hecho de que estamos próximos a un cambio de gobierno Claro. y de que inclusive paradójicamente un eventual triunfo de Trump acercaría a Estados Unidos a Rusia, Sí. y esto podría hacer que Rusia se pusiera como abogado de Venezuela para pedir el levantamiento o el aflojamiento de algunas sanciones. El tercer elemento que es preocupante tiene que ver con la cuestión de la juventud venezolana, que ha dicho en aproximadamente un 34% que si ganaba Maduro se querían ir del país. Yo no creo que haya una nueva ola de migrantes, pero hay una sensación, particularmente en quienes no están en Venezuela, de mucho desasosiego y de mucha tristeza. Hay un dato que no tiene que pasar desapercibido. Fuera de Venezuela hay entre 5 y 7 millones Sí. de venezolanos. Solamente estaban en condiciones de votar 50.000. Está más que claro que al menos el 80% de todos ellos iban a votar la oposición. Bueno, ¿cuál es el argumento del gobierno? Bueno, ustedes no son residentes en otros países. Ustedes están, de hecho, virtualmente como turistas, o están buscando trabajo, o están buscando residencia. Pero lo concreto es que no se les iba a permitir votar desde el exterior, al menos a 4,5 millones de los que están en el exterior. Claro. Claro. Pablo, quiero preguntarte por una figura, porque entiendo que alguna vez tuviste la experiencia de poder hacerlo, pero en otro país. Cuando se habla, porque muchos se ha dicho también en estas últimas horas, de los vedores internacionales, ¿hay que escuchar a alguien en ese sentido? ¿Cómo es la tarea de un vedor internacional que va a una elección a un país como Venezuela, que tiene estas características, que como bien decís vos, no podemos saber qué pasa en la Cámara de Diputados? Yo te agradezco mucho la pregunta, no sé, porque verdaderamente sí. hay algunos argentinos que parecían casi empleados de algunos de los grupos hegemónicos periodísticos cuando se pusieron a hablar hoy en los medios de prensa.
Cuando yo fui vedor, lo primero que te dicen es, vos tenés que mantener una actitud respetuosa, primero porque estás en otro país. Lo segundo, vos no sos periodista. Vos tenés que observar el proceso. Lo máximo que podés hacer es preguntar. Y tenés que hacer un informe por escrito, Sí. que lo tenés que elevar ante el organismo que te convocó. Y el que lo va a hacer público es el organismo que te convocó. De hecho, ustedes nunca van a escuchar de mi boca lo que yo dije de las elecciones de El Salvador. Claro. Eso lo tendrá que decir la ONG, que depende de la OEA, que a mí me convocó. Yo sí les puedo, como máximo les puedo decir que mi informe fue duro. Hasta ahí termino. Pero yo no puedo salir a los medios a decir las cosas que han salido a decir algunos veedores que, vuelvo a repetir, parecían amigos de Corina Machado. En otros casos hay otros veedores que han sido para el otro lado. Que lo que vimos fue transparente, que lo que vimos fue bárbaro, Sí, etcétera, sí, sí. etcétera, etcétera. Un veedor no es un periodista, no es un político y solamente debe hacer un informe por escrito ante quien lo convocó, nada más. Bien, Nada menos. me parecía Perfecto. importante aclarar eso también y bueno, ya que habías tenido esta experiencia, poder contarlo con esta responsabilidad, ¿no? De lo que implica ser veedor en una elección. Es que es muy serio. Sí, Sí. claro. Es muy serio, Sí. porque yo no voy a dar más datos que lo que voy a decir ahora. Mucha gente se te acerca, mucha gente. A mí se me acerca cuando veía el marbete con mi foto y decía República Argentina. Algunos me llevaban afuera del colegio, oiga, usted tiene que decir la verdad, que es todo lo que estamos viviendo, que mi hijo está desaparecido, que... Bueno, uno tiene que escucharlo, al rato te agarra un policía y te lleva, diga la verdad, por fin hay un presidente que nos escucha. Entonces, uno tiene que ir viendo esas cosas, pero uno tiene que mirar la urna. ¿El votante está libre? Cuando el votante va a votar en la mesa, pueden ver si marcó o no marcó el voto. Los miembros de la mesa, ¿quién los designó? ¿Por qué no están los opositores fiscalizando? ¿Por qué hay una presencia omnipresente del oficialismo en cada aula en donde hay urnas? Bueno, uno puede hacerse el tonto, hacer preguntas, pero en definitiva, eso queda en el informe y el informe lo elevo ante quien me convocó. Pablo, en relación a los países o a los espacios internacionales que sí se han pronunciado a favor del resultado de ayer, digo, pienso en China, pienso en Rusia, pienso en el gobierno de Bolivia, y me está faltando alguien más en Latinoamérica. Me parece que Nicaragua y Cuba. Nicaragua y Cuba, exactamente. ¿Qué podemos decir al respecto de esas expresiones en positivo a lo que pasó ayer? Bueno, en primer lugar tienen todo el derecho a hacerlo. Claro. En segundo lugar, ellos saben que eventualmente, no tanto China y Rusia, aunque en Rusia sí también se dijo que la reelección de Putin fue fraudulenta, que violaba la propia Constitución, que no se le permitió a la oposición participar, etcétera. Es decir, Occidente tuvo una colección de críticas en ese sentido. De la misma manera que el Partido Comunista Chino, que la autocracia, que la dictadura, bla, bla, bla. Pero en Bolivia sabemos lo que pasó. En Bolivia hubo un golpe de Estado. Sí. Luego de un proceso electoral, podemos discutir una y mil veces sobre si fue acertado o no fue acertado lo que hizo Evo Morales, pero hubo un golpe de Estado que fue avalado por el entonces presidente constitucional argentino y por su entonces ministra de Seguridad o Defensa, no recuerdo qué era en ese momento, que además mandó armas. Sí. La señora Patricia Bullrich. Exacto. El caso de Nicaragua, bueno, todas las acusaciones que hay en este momento contra el gobierno del Frente Farabundo Martí, del Frente Sandinista, hacen presagiar que eventualmente, en algún momento, sanciones que están padeciendo del gobierno de Venezuela podrían acentuarse en contra del gobierno de Nicaragua. Y el gobierno de Cuba es un gobierno que depende mucho del gobierno de Venezuela. Sí. Hay una relación simbiótica porque ellos apoyan desde el punto de vista tecnológico a Venezuela, pero Venezuela les da petróleo y les da alimentos. Sí, tal cual. Pablo, gracias por tu análisis y por este informe que le has brindado a la radio de la Uni Villa María. Gracias, Berna. No, por favor, por favor. Es doloroso que en nuestra América Latina volvamos a hacer tapa internacional por algo como esto. Cuando América Latina es pionera en el mundo
en las normas más hermosas del derecho internacional público y del respeto a los derechos humanos. Sí. Sí. Ojalá no sigamos siendo tapa y ojalá que Venezuela no se transforme nuevamente en lo que fue hace unos años, me refiero en la prensa internacional y en la justificación de lo peor de la derecha golpista que anda dando vuelta por el barrio. Tal cual, clarísimo. Gracias, Pablo. Abrazo grande. A ustedes. Ahí estaba el profesor Pablo Hueve, docente de nuestra universidad, especialista en política internacional, es casi un columnista de Volver a Casa, y ha sido un gusto poder charlar con él y su análisis luego de las elecciones en Venezuela. ¿Viste por qué quería hablar con él? Un poco lo que hablábamos en el pase y esa pregunta sí. que nos hacíamos. Bueno, interesantísimo. Sí, fue importante poder hablar con el profe, porque también esto que él decía al pasar en tantas horas de ayer de cobertura mediática, se dice tanto, se opina tanto, se expresa tanto, y a veces es más suposiciones de cosas, tanto de un lado como del otro, estoy diciendo, ¿no? Y más en la era de la posverdad. Y más en la era de la posverdad, ¿no? Hoy escuchaba, por ejemplo, a un periodista que estaba saliendo de allá, con las manifestaciones que había esta tarde, a Gabriel Michi, que dijo, ojo con las imágenes que están pasando, porque no todas son de hoy. Fíjense que en algunas hay sol y acá está lloviendo. Y al revés, después mostraba imágenes del momento y dice, la columna de manifestaciones en contra de Maduro va por este lado, porque por ahí se levanta, se expresa cualquier cosa, a veces con buena voluntad, pero por eso hay que volver a las fuentes, hay que ir con las personas que saben, hay que entender un poco más, y no todo es blanco-negro, y menos en estas cuestiones tan trascendentales. Sí, no es que dejas de ser chavista o sos antichavista o sos no, analicemos un poquito más en profundidad. Sí. Todo. Sí, va mucho más allá. De todo, porque después trae consecuencias también. Claro, que trae consecuencias, claro que sí. El no analizar. Che, chicos,